Hola alumnos, espero que hayan pasado una excelente semana. Ya estamos volviendo a clases, estamos con algunas clases presenciales, así que en este tiempo voy a estar 2 semanas sin hacerles clase, ya que estoy preparando todo para que las próximas semanas, cuando volvamos a la presencialidad completa, ustedes estén con las mejores oportunidades y los mejores eh, infraestructura y todo como debe ser para que estudien bien. Bien, entonces, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a aprender a referenciar las celdas entre una hoja y otra y entre un libro y otro, ¿ya? Entre un archivo y otro. Entonces, lo que vamos a aprender hoy va a ser poder generar y traspasar algunos valores de una hoja a otra o incluso hacer fórmulas y funciones de las cuales ya hemos visto desde una hoja distinta y desde un archivo distinto. Bien, estamos, ¿no es cierto?, en nuestras hojas de cálculos de nuestro correo institucional. Vamos a crear un documento en blanco para que podamos entender. Lo primero que vamos a tomar, vamos a crear una tabla muy simple, en donde vamos a poner número de ventas y algo muy simple, y vamos a tomar un nombre. Entonces, Juan, Pedro, María. Entonces vamos a poner 3, 5, 6. ¿Ok? Entonces nosotros en esta vamos a crear una hoja en donde vamos a crear un reporte de de las ventas miren, me equivoqué, de las ventas de las ventas, dejémoslo. Entonces nosotros podemos decir promedio de ventas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no necesariamente necesitamos que los datos estén en el mismo lugar que la fórmula. Porque muchas veces tenemos una base de datos. Miren, le vamos a poner aquí BD, así, para explicar que esa es la base de datos. Y es más, podemos, por ejemplo, artículo 1 y podemos vamos a crear esta tabla muy rápidamente para que ustedes la vamos a hacer bonita, ¿no es cierto? Todos los bordes, vamos a ennegrecer la cabecera, ya. Entonces, digamos que esta es una base de datos muy rudimentaria. Entonces lo que vamos a hacer, aquí le vamos a poner resultados. Entonces, promedio de ventas, vamos a realizar el promedio de ventas de el artículo número 1. Promedio de ventas, aquí, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Pusimos 4 artículos. Uno más. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como nosotros tenemos que referenciar los datos del otro lado, tenemos dos opciones. La forma, voy a hacer primero la forma más complicada, ¿ya? Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a decir igual promedio.
¿Y dónde están estos datos? Están en la hoja que vemos aquí, BD, que lo vamos a poner entre comillas simple, y luego vamos a decir, veamos, de qué es del B6 al B8, ¿no es cierto? Aquí, con el signo de exclamación unimos, decimos que eso es una hoja, y ahora decimos que es de B6 hasta B8. Y nos da. ¿Ven? Wow. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Bueno, obviamente esto lo podemos hacer hacia el lado. Y si se fijan, está hecho, está referenciado con, primero, el nombre de la hoja entre comillas y lo unimos con el signo de exclamación. ¿Ven? Aquí. El signo de exclamación es el que une y el que referencia y dice que ese es el nombre de la hoja. Veamos. Ahora lo vamos a hacer de la forma más fácil, porque siempre vamos a explicar las dos formas. Ahora vamos a hacer, voy a borrar esto y voy a hacer exactamente lo mismo. Igual, promedio, abro paréntesis y selecciono simplemente los datos. Si se fijan, Google nos agrega el nombre de la hoja BD con la exclamación diciendo el mismo Google o el Excel de Google nos autocompleta el nombre de la base de datos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo después le pongo aquí base de datos, acá en resultado no cambian nada. Si se fijan, Google hace el cambio internamente y se cambian todas las referencias. ¿Ya? En ese sentido, no tengan problema de hacer esto. ¿Ya, chiquillos? Repito, lo que tienen que hacer es decir dónde está esa dirección de las celdas. Y para poder hacer eso, nosotros necesitamos decir si está en otra hoja, el nombre de esa hoja. Y el nombre de esa hoja, en este caso, es base de datos. ¿Ya? Eso. Pero bien, hagamos las cosas un poco más difíciles, ¿no? Porque la gracia es que nos cueste, ¿no? Y aprendamos. A este le vamos a poner ejemplo BD. ¿Ok? Vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Entonces, en esta hoja vamos a utilizar la función import range. Aquí la voy a poner. Import range. Veamos si es el mismo. Import range. Veamos, a ver, me equivoqué. Import. Ahí está. Import range. Como siempre, ¿se acuerdan, chiquillos, que hay que ver la ayuda que siempre nos dan las hojas de cálculo? ¿Ya? La URL de la hoja de cálculo y la cadena de intervalos. Fíjense. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner aquí resultados BD. ¿Ok? Entonces, vamos a ir aquí y vamos a copiar la dirección de este documento. ¿Ok? La dirección, toda la dirección. La vamos a copiar y nos vamos a ir acá. Entonces, como decía aquí, la URL de la hoja de cálculo.
Vamos a pegar la URL de la hoja de cálculo. Seguramente esto tiene que ir entre comillas. Ya. Ahí se ve bonito. Punto y coma. Y ahora la cadena. Entonces, ¿cómo se llama la hoja? Base de datos, exclamación. Bien, lo que aquí hacemos es poner entre comillas el nombre de la dirección que vamos a importar, que en este caso va a ser base de datos, que se llama la hoja. Lo vamos a unir con una exclamación y era desde B6 hasta B8 o B8, ¿no? Y me importan los datos. Ahora, generalmente, cuando sea la primera vez que hagan esto, miren, voy a hacer otro documento, archivo. Voy a hacer otro. Porque al principio les debería preguntar sobre el acceso. Miren, vamos a importar del A al E. Todo. Vamos a importar la tabla completa para que lo hagamos de nuevo. Bien, vamos a escribir aquí igual import range. Abrimos aquí el URL de la hoja de cálculos, si no me equivoco, entre comillas, la teníamos copiada. Punto y coma. Luego escribimos entre comillas la dirección también. Esta dirección es base de datos, la exclamación para decir que es una hoja, y luego vamos a poner del A hasta el E, si no me equivoco. Pum. Ref. ¿Qué nos pasó? Esto es lo que yo les decía. Aquí les va a pedir permiso para poder acceder desde un archivo hacia el otro. Entonces nosotros les vamos a permitir el acceso. Y van a ver cómo llegan todos los datos acá. Ahora, voy a cambiar todos los artículos 1 por 3 para que se note la diferencia. Entonces, este también va a ser 3 y este también va a ser 3. Y cuando vamos a esta hoja, fíjense, se actualiza automáticamente los datos, porque los datos se importan unidireccionalmente. Significa que si yo aquí lo cambio, acá, ven, no puedo cambiarlo. Porque si yo cambio algo, ya no estoy importando no estoy usando esas celdas como importación de las celdas del otro archivo. Bien, vamos a tener un ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, cualquier duda, me la escriben y si el profesor Saúl les puede ayudar, genial. Ya, esa es la idea, chiquillos, muchas gracias. Creo que me estoy pasando con los minutos generalmente que les hago, ¿ya? Así que tengan muy buena semana.